El constante pitido de los monitores del hospital llenaba el aire mientras abría los ojos por primera vez en 3 meses. Todo estaba borroso y mi garganta se sentía como papel de lija. Una enfermera se apresuró a mi lado, diciendo palabras que no pude entender del todo, pero un pensamiento atravesó la niebla en mi mente: ¿dónde estaban mis hijos? Soy Julia Thompson, y antes del accidente que me dejó en coma, me estaba preparando para la guerra con mi suegra, Margaret Sterling. Ahora, mientras la conciencia volvía lentamente, me di cuenta de que ella había aprovechado mi ausencia para hacer su jugada. Tus hijos están con su abuela, explicó suavemente la enfermera cuando logré preguntar. Tu suegra tiene la custodia temporal mientras te recuperas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Margaret finalmente lo había hecho, se había llevado a mis hijos. Traté de hablar de nuevo, pero mi voz no cooperaba. Lágrimas de frustración rodaron por mis mejillas al pensar en mis gemelos, Emma y Isen, de solo 6 años. ¿Qué les había dicho Margaret sobre mí? A medida que mi fuerza regresaba gradualmente en los días siguientes, supe lo que había pasado. Margaret había convencido a mi esposo, David, de que yo era una madre incompetente mientras yo estaba inconsciente. Había usado mi accidente, un choque de auto que ni siquiera fue mi culpa, como prueba de mi imprudencia. Solicitó la custodia de emergencia, pintándose a sí misma como la abuela preocupada que intervenía para proteger a sus nietos. Lo que Margaret no sabía era que yo llevaba meses recopilando pruebas en su contra antes del accidente, cada mensaje manipulador, cada mensaje de voz amenazante, cada incidente en el que socavaba mi paternidad. Lo había documentado todo. Sabía que ella estaba planeando algo. Simplemente no esperaba que atacara mientras literalmente luchaba por mi vida. La terapia física fue agotadora, pero mi determinación de recuperar a mis hijos me impulsaba a superar el dolor. Cada vez que quería rendirme, pensaba en Emma y Isen en la casa de Margaret, siendo manipulados en mi contra día a día. David me visitaba ocasionalmente, luciendo incómodo y culpable. Siempre había sido débil cuando se trataba de su madre, incapaz de enfrentarse a su naturaleza controladora. Ahora estaba atrapado entre nosotras, y fiel a su forma, había elegido el camino de menor resistencia. Los niños están bien, dijo durante una visita, sin mirarme a los ojos. Mamá los ha inscrito en una escuela privada ahora. Cree que es mejor para ellos, mejor que la escuela que elegimos juntos, logré decir, con mi voz más fuerte pero aún áspera, la que está cerca de nuestra casa, con un excelente programa de educación especial para la dislexia de Emma. Él se removió en su silla. Mamá dice que Emma solo necesita más disciplina, no un tratamiento especial. Apreté los puños bajo la manta del hospital. Margaret siempre había ignorado las dificultades de aprendizaje de Emma, afirmando que nuestra hija solo era perezosa. Esa era una de las muchas razones por las que comencé a documentar su comportamiento. ¿Les has dicho que estoy despierta?, pregunté. David desvió la mirada. Mamá cree que es mejor esperar hasta que estés más fuerte. No quiere molestarlos. Por supuesto que no. Cada día que me mantenían alejada de mis hijos era otro día en el que ella podía envenenarlos en mi contra. Pero Margaret me había subestimado. Ella pensó que el accidente le había dado la oportunidad perfecta, pero no sabía lo que le esperaba en mi computadora portátil en casa o en una caja de seguridad en el banco. El día que finalmente me dieron de alta del hospital, mi mejor amiga, Amy, me recogió. Ella había estado vigilando a Margaret por mí, recopilando nuevas pruebas para agregar a mi archivo existente. Ha empeorado, me dijo Amy mientras conducíamos hacia su casa. Me quedaría con ella mientras continuaba mi recuperación. Ha dicho a todo el que quiera escuchar que estabas bebiendo la noche del accidente. Estaba en el trabajo, dije, con la ira ardiendo en mi pecho. Hay cámaras de seguridad y testigos. Lo sé, tengo todo documentado, dijo Amy, echándome una mirada. También ha estado publicando cosas en las redes sociales sobre cómo los niños finalmente están teniendo el hogar estable que merecen. Guardé capturas de pantalla. Llegamos a la casa de Amy y ella me ayudó a entrar. Mis piernas seguían débiles después de meses de desuso, pero me estaba fortaleciendo cada día. En la mesa del comedor vi pilas de papeles, todo lo que ella había recopilado mientras yo estaba inconsciente. Tu computadora portátil sigue en tu casa, dijo Amy. David no sabe sobre la carpeta oculta, ¿verdad? Negué con la cabeza. Nadie lo sabe, excepto tú y mi abogado. Tomé uno de los papeles. Una publicación en redes sociales donde Margaret afirmaba que yo había descuidado a los gemelos antes del accidente. Ella no tiene idea de lo que se avecina. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Amy, pensé en la última conversación que había tenido con Margaret antes del accidente. Ella había aparecido en mi casa sin previo aviso, como de costumbre, criticando todo, desde la ropa de los niños hasta los bocadillos en la despensa.
Se merecen algo mejor que esto, dijo, señalando mi casa, perfectamente limpia y cómoda. Merecen lo que yo puedo darles. Merecen a su madre, le respondí, y algún día, Margaret, todos verán exactamente qué tipo de persona eres en realidad. Ella se había reído con desdén, pero vi el destello de incertidumbre en sus ojos. Sabía que estaba documentando cosas, pero no tenía idea de lo minuciosa que había sido. Ahora, mientras luchaba por recuperar mis fuerzas, pensaba en mis hijos. ¿Se estarían preguntando por mí? ¿Pensaban que los había abandonado? Margaret estaría usando cada momento para ponerlos en mi contra. Pero tenía que creer que el lazo entre madre e hijos era más fuerte que su manipulación. Mañana llamaría a mi abogado. El archivo que había estado construyendo era extenso, grabaciones de Margaret amenazando con llevarse a los niños, pruebas de que mentía a los servicios sociales, documentación de su interferencia en el tratamiento de la dislexia de Emma. Pensaba que mi accidente le había dado la oportunidad perfecta para atacar. En cambio, me había dado la oportunidad perfecta para exponer su verdadera naturaleza. Margaret Sterling estaba a punto de aprender que nunca debe subestimar el amor de una madre ni su capacidad para pensar estratégicamente. Cerré los ojos, imaginando las caras de Emma y Isen. Resistan, bebés, susurré en la oscuridad. Mamá ya va. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Rebecca Chin, en su oficina del centro. A pesar de mi estado aún debilitado, insistí en revisar cada detalle de lo que había pasado durante mi coma. Margaret Sterling jugó bien sus cartas, admitió Rebecca, revisando los papeles de la custodia temporal que presentó mientras estabas inconsciente. Se presentó como la abuela preocupada que interviene durante una crisis. El juez tenía pocas opciones dadas las circunstancias. Pero ahora estoy despierta, dije con voz firme, y tengo todo lo que necesitamos para mostrar quién es realmente Margaret. Saqué mi teléfono y me conecté a la nube segura de Amy, donde habíamos respaldado todas las pruebas. 3 años de documentación, mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones, declaraciones de testigos. Ella ha estado planeando esto durante años. Rebecca, el accidente solo le dio la oportunidad que necesitaba. Los ojos de Rebecca se agrandaron mientras revisaba los archivos. Esto es muy completo. ¿Tienes grabaciones de ella amenazando con llevarse a los niños? Múltiples grabaciones, además de pruebas de que interfirió con el tratamiento de dislexia de Emma. Mintió a los servicios sociales sobre mi crianza e incluso intentó sobornar a nuestra niñera para que espiara por mí. Me incliné hacia adelante. Ha estado intentando manipular a mis hijos desde que nacieron, y he documentado todo. Mientras Rebecca revisaba las pruebas, recibí un mensaje de texto de Amy. Margaret acaba de publicar otra actualización en Facebook sobre los gemelos. Tienes que ver esto. La publicación mostraba a mis hijos en una escuela privada costosa, vistiendo uniformes que nunca había visto. La leyenda de Margaret decía, tan agradecida de que estos ángeles preciosos finalmente estén recibiendo la educación y estabilidad que merecen. A veces, Dios obra de maneras misteriosas para asegurarse de que los niños terminen donde pertenecen. Mis manos temblaban de ira mientras le mostraba la publicación a Rebecca. Está usando mi accidente, un accidente que casi me mata, para justificar robarme a mis hijos. Esto nos favorece, dijo Rebecca, tomando capturas de pantalla. Está creando un registro público de alienación parental. Pero, Julia, debo advertirte, esto no será fácil. Margaret tiene fuentes, conexiones, y luchará sucio. Y yo también, respondí, pero, a diferencia de ella, yo tengo la verdad de mi lado. Por la tarde, tuve mi primera sesión de fisioterapia desde que salí del hospital. Mientras luchaba con los ejercicios, mi terapeuta, María, me dijo algo interesante. Tu suegra llamó varias veces al hospital mientras estabas en coma, dijo, ayudándome con los estiramientos de pierna. Preguntaba por tu pronóstico, si tendrías alguna discapacidad permanente. Parecía decepcionada cuando le dijimos que se esperaba que te recuperaras por completo. Guardé esa información, añadiéndola a mi lista mental de las manipulaciones de Margaret. Probablemente había estado esperando que quedara demasiado incapacitada para pelear. Más tarde ese día, David vino a la casa de Amy. Se veía cansado, de alguna manera más viejo. Los niños preguntan por ti, dijo suavemente. Mamá les dice que todavía estás demasiado enferma para verlos. Y él lo permitió. No pude contener la amargura en mi voz. Son nuestros hijos, David, no de ella. Solo está tratando de ayudar, empezó, pero lo interrumpí. ¿Está ayudando a Emma con su dislexia o sigue insistiendo en que nuestra hija solo necesita esforzarse más? Saqué mi teléfono y le mostré los videos que había tomado de Margaret reprendiendo a Emma por sus dificultades de lectura. ¿Esto es ayudar?
La cara de David se puso pálida mientras veía las imágenes. Yo no sabía. Porque nunca quisiste verlo, le dije. Siempre has elegido el camino fácil, dejando que tu madre controle todo porque es más fácil que enfrentarte a ella. Pero ahora está lastimando a nuestros hijos, y no permitiré que eso continúe. Le mostré más pruebas, los mensajes de texto donde Margaret delineaba sus planes para llevarse a los niños, las grabaciones de ella amenazándome cuando pensaba que nadie la escuchaba. Con cada revelación, vi cómo la imagen cuidadosamente construida de su madre perfecta se desmoronaba. Ella no es quien crees que es, dije en voz baja, y en el fondo, siempre lo has sabido. David se fue, visiblemente afectado, y sabía que Margaret notaría su angustia. Ella le exigiría saber qué le había dicho, intentaría volver a imponer su control, que lo hiciera. Las grietas ya estaban apareciendo en su fachada cuidadosamente construida. Esa noche, recibí una visita inesperada. Mi antigua niñera, Sophie, había renunciado poco antes de mi accidente, y ahora sabía por qué. La señora Sterling me ofreció dinero para espiarte, confesó Sophie, sentada en la sala de estar de Amy. Cuando me negué, amenazó con arruinar mi reputación, asegurarse de que nunca trabajara como niñera otra vez. Tenía miedo, así que, simplemente renuncié. Lo siento mucho, Julia, debí habértelo dicho. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración?, le pregunté, legalmente, en el registro. Sophie asintió con firmeza. Guardé los correos electrónicos donde me hizo las ofertas y grabé algunas de nuestras conversaciones. Sabía que algo no estaba bien en la forma en que actuaba. Otro pedazo de evidencia para agregar a mi arsenal. La red de manipulación de Margaret era vasta, pero había cometido un error crucial. Asumió que era la única que sabía cómo jugar a largo plazo. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Emma y Ethan, claramente tomada ese mismo día. Parecían tristes, perdidos. Debajo de la imagen había un mensaje: están donde pertenecen ahora. No hagas esto más difícil de lo necesario. Le mostré el mensaje a Amy, quien inmediatamente comenzó a rastrear el número. El intento de intimidación de Margaret acababa de darnos más pruebas de su acoso. Mañana presentamos la demanda, le dije a Rebecca por teléfono. Quiero recuperar a mis hijos, y quiero que Margaret Sterling enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. ¿Estás segura de que eres lo suficientemente fuerte?, preguntó Rebecca. ¿Podríamos esperar unas semanas más? Llevo 3 años reuniendo pruebas contra Margaret, respondí. Ya estoy cansada de esperar. Ella pensó que mi accidente era su oportunidad para llevarse a mis hijos. En cambio, será su ruina. Colgué y miré la foto. De nuevo pensé en mis gemelos. Resistan un poco más, susurré. Mami va por ustedes. Y esta vez nadie, absolutamente nadie, los alejará de mí otra vez. La mañana siguiente marcaría el inicio de mi contraataque. Margaret Sterling estaba a punto de descubrir que había cometido el mayor error de su vida al decidirse a atacar a mis hijos, porque mientras ella jugaba a ser la abuela perfecta, yo había estado construyendo un caso que la expondría tal como era, una mujer manipuladora y controladora que finalmente había llegado demasiado lejos, y me aseguraría de que todos lo supieran. La sala del tribunal estaba en silencio mientras las pruebas contra Margaret Sterling se proyectaban en una pantalla grande. 3 años de abuso documentado, manipulación e intentos calculados de robarme a mis hijos. Todo al descubierto para que todos lo vieran. Clips de video mostraban a Margaret regañando a Emma por su dislexia, llamándola floja y estúpida. Grabaciones de audio capturaban sus amenazas de quitarme a mis hijos. Correos electrónicos revelaban sus intentos de sobornar a nuestra niñera y manipular los servicios sociales. Me senté con la espalda recta en mi silla, mi mirada fija en Margaret, mientras su cuidadosamente construida imagen se desmoronaba. Se había puesto cada vez más pálida mientras se presentaba cada pieza de evidencia, sus manos perfectamente cuidadas aferrándose a los brazos de su silla. Y mientras la señora Thompson estaba en coma, continuó Rebecca, dirigiéndose al juez. Margaret Sterling no solo solicitó la custodia temporal, sino que trabajó activamente para evitar cualquier posibilidad de reunificación, esparciendo mentiras sobre la capacidad de la señora Thompson como madre e intentando alienar a los niños de su madre. La jueza, una mujer de rostro severo llamada Patricia Martínez, había estado tomando notas detalladas durante todo el proceso. Ahora miró directamente a Margaret. Señora Sterling, estas acusaciones son extremadamente graves. La evidencia sugiere una campaña a largo plazo de acoso, manipulación y alienación parental. ¿Tiene algo que decir en su defensa? El abogado de Margaret se inclinó para susurrarle algo, pero ella lo apartó.
poniéndose de pie con la confianza arrogante de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Todo lo que hice fue por mis nietos, declaró. Su madre claramente no era capaz de proporcionarles la vida que merecían. El accidente lo demostró. Simplemente intervine para darles estabilidad y la orientación adecuada. ¿Orientación adecuada? No pude evitar intervenir. ¿Cómo decirle a Emma que su dislexia es falsa? ¿Cómo cancelar sus citas de terapia porque crees que solo necesita disciplina? ¿Cómo decirle a mis hijos que su madre los abandonó mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital? Orden, llamó la jueza Martínez, aunque su expresión se endureció ante mis palabras. Las siguientes horas fueron una procesión de testigos. Sophie, la niñera, testificando sobre los intentos de soborno de Margaret, mi terapeuta físico, describiendo la decepción de Margaret cuando mostré signos de recuperación. Incluso David, quien finalmente encontró el valor y habló sobre la larga historia de manipulación de su madre. Para cuando la jueza Martínez llamó a un receso, la compostura de Margaret se había quebrado por completo. La vi furiosamente escribiendo en su teléfono, probablemente tratando de reunir apoyo de sus amigas de la alta sociedad, pero ninguna cantidad de conexiones sociales podría borrar la evidencia que había reunido. Cuando el tribunal reanudó la sesión, la jueza Martínez no perdió tiempo. La evidencia en este caso es abrumadora, comenzó. Margaret Sterling, usted ha participado en una campaña sistemática de alienación parental y manipulación. Sus acciones durante la crisis médica de la señora Thompson fueron particularmente atroces. No solo se aprovechó de su incapacidad para obtener la custodia de sus hijos, sino que activamente trabajó para evitar la reunificación una vez que ella se recuperó. Margaret comenzó a protestar, pero la jueza levantó la mano. Voy a anular de inmediato la orden de custodia temporal. Los niños deben ser devueltos al cuidado de su madre dentro de las próximas 24 horas. Además, estoy emitiendo una orden de restricción que le impide tener cualquier contacto con la señora Thompson o sus hijos sin la aprobación y supervisión del tribunal. La victoria fue completa, pero no sentí alegría, solo alivio y determinación. Ahora comenzaba la parte difícil, ayudar a mis hijos a sanar del daño que Margaret había causado. Cuando llegué a la casa de Margaret con la policía y los servicios sociales para recoger a Emma y Ethan, pude escucharla gritando adentro, declarando que apelaría, que nunca dejaría de luchar por sus hijos. Pero entonces la puerta se abrió y nada de eso importó más. Mis bebés estaban allí, luciendo inseguros y confundidos, hasta que me vieron. Mami, susurró Emma, su voz pequeña e insegura. Me arrodillé y abrí mis brazos. Sí, cariño, mami está aquí y nunca los dejará otra vez. Corrieron hacia mí, y mientras los abrazaba, pude sentir como la influencia venenosa de Margaret comenzaba a desvanecerse. Nos quedaba un largo camino por delante, terapia para los gemelos, reconstruir la confianza, sanar como familia, pero lo haríamos juntos. David, que había observado la reunión a distancia, finalmente se acercó. Lo siento, dijo en voz baja. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haberla detenido hace años. Asentí. No estaba lista para perdonarlo por completo, pero reconociendo su parte al ayudar a exponer la verdadera naturaleza de Margaret. Los niños necesitarán que seas fuerte ahora. No más dejar que tu madre controle todo. No lo hará, prometió. Ya le dije que cortaré contacto hasta que reciba ayuda profesional. Los niños son lo primero ahora. Mientras conducíamos a casa, realmente a casa, a la casa que Margaret había considerado inadecuada pero que contenía todos nuestros recuerdos felices. Pensé en todo lo que nos había llevado a este momento. Margaret había pasado años tejiendo su red de manipulación, pensando que era intocable. Nunca imaginó que, en cada paso del camino, yo estaba construyendo mi caso. ¿De verdad vamos a quedarnos contigo ahora?, preguntó Ethan desde el asiento trasero. La abuela dijo que ya no nos querías. La abuela mintió, dije con firmeza. Siempre los querré. Son mis hijos, y nada cambiará eso. Más tarde esa noche, después de que los gemelos se durmieron en sus propias camas por primera vez en meses, recibí un último mensaje de Margaret. Esto no ha terminado. Sonreí, tomando una captura de pantalla para agregarla a mi creciente archivo de pruebas. Sí, Margaret, susurré para mí misma, esto ya terminó, porque mientras ella había pasado años interpretando el papel de la abuela perfecta, yo había estado reuniendo pruebas del monstruo que se escondía bajo la máscara. Pensó que mi accidente era su oportunidad para robarme a mis hijos. En cambio, me había dado la oportunidad de exponer su verdadera naturaleza al mundo. Margaret Sterling finalmente había aprendido la lección más importante de todas: nunca subestimes el amor de una madre o su capacidad para hacer justicia.